Hermanos, existe una carta de Pablo que fue deliberadamente omitida del canon bíblico, una carta tan explosiva, tan confrontadora, tan devastadora para el sistema religioso, que los líderes de la iglesia primitiva decidieron esconderla de la cristiandad. Y por 2000 años, esta carta permaneció en las sombras, conocida solo por pocos eruditos y teólogos que juraron silencio sobre su contenido. Pero Pablo no escribió esta carta para ser escondida. La escribió para ser proclamada, para ser gritada desde los tejados, para ser usada como dinamita espiritual contra la hipocresía religiosa de todas las épocas. Todo alimento sólido pertenece a los que son maduros. Y hoy, mis hermanos, van a recibir el alimento más sólido que jamás salió de la pluma del apóstol de los gentiles. Van a descubrir por qué esta carta es más peligrosa para el sistema religioso que todas las otras 13 epístolas juntas. ¿Saben por qué esta carta fue suprimida? Porque destruye completamente la estructura de poder eclesiástico, porque expone la farsa de la jerarquía denominacional, porque revela que el cristianismo verdadero es exactamente lo opuesto de lo que las iglesias promueven hoy. Esta carta no es una sugerencia gentil sobre cómo ser mejor cristiano. No es un manual de crecimiento espiritual. Es una declaración de guerra contra todo lo que el sistema religioso representa. Es un manifiesto de revolución espiritual que haría que Lenin pareciera moderado. ¿Están preparados para leer las palabras que obispos, cardenales, pastores y líderes denominacionales más temen? ¿Están listos para descubrir lo que Pablo realmente pensaba sobre la religión organizada? Porque cuando terminen de escuchar, nunca más van a poder conformarse con la mediocridad espiritual que pasa por cristianismo hoy. Hermanos, necesito que entiendan el contexto en que esta carta perdida fue escrita. Pablo estaba en Roma, preso, observando cómo el movimiento de Jesús estaba siendo corrompido por los mismos espíritus religiosos que crucificaron al Mesías. Él veía líderes autoproclamándose obispos y supervisores cuando Jesús había dicho, «No os hagáis llamar maestros». Observaba hombres creando jerarquías cuando Cristo estableció igualdad. Testificaba el nacimiento de la bestia religiosa que devoraría el cristianismo por los próximos 2000 años. Y Pablo no pudo quedarse en silencio. Esta carta perdida comienza con las palabras más duras que jamás salieron de la pluma apostólica. Pablo, siervo de Cristo Jesús, a los que se dicen líderes de la iglesia, pero son en verdad lobos devoradores vestidos de ovejas. ¿Perciben la furia apostólica en estas palabras? Pablo no estaba siendo diplomático, no estaba siendo político, estaba siendo profético. Estaba llamando a los falsos líderes exactamente por lo que eran, lobos. En la carta perdida, Pablo denuncia específicamente 3 tipos de lobos que estaban infectando la iglesia primitiva. Primero, los comerciantes de la fe, hombres que transformaron el evangelio gratuito en negocio lucrativo. Segundo, los constructores de imperios, líderes que usaban la iglesia para satisfacer sed de poder y control. Tercero, los vendedores de gracia, religiosos que condicionaban bendiciones divinas a contribuciones financieras. Pablo escribe, estos hombres hacen mercadería de la sangre de Cristo, venden por dinero lo que costó la vida del Hijo de Dios. Son peores que los soldados que dividieron sus vestidos, porque estos al menos no conocían a quien estaban crucificando. Y hermanos, esta es solo la introducción de la carta. Pablo estaba apenas calentando, porque en las páginas siguientes destruye sistemáticamente toda la estructura religiosa que conocemos hoy. Desenmasca la farsa denominacional. Expone la mentira de la jerarquía clerical. La fachada religiosa que Pablo atacó en esta carta es exactamente la misma que domina el cristianismo moderno.
Los mismos espíritus que él confrontó continúan construyendo los mismos imperios. Las mismas motivaciones que denunció continúan corrompiendo los mismos corazones. Y por eso esta carta fue prohibida, porque es un espejo que refleja la podredumbre del sistema religioso. Es una espada que corta la hipocresía clerical. Es una bomba que explota la mentira denominacional. Ahora voy a leer para ustedes los pasajes más explosivos de esta carta perdida. Pasajes que harían que cualquier líder denominacional moderno sudara frío. Palabras que destruirían la credibilidad del 99% de los ministerios que existen hoy. Pablo escribe en capítulo 2, versículo 15. Ay de los que construyen casas suntuosas en nombre del Evangelio, mientras los pobres mueren de hambre en sus puertas. Estos transformaron el reino de los cielos en cueva de ladrones, exactamente como los cambistas que Cristo expulsó del templo. Sienten el peso de estas palabras. Pablo estaba profetizando sobre megaiglesias modernas, construidas con dinero de fieles mientras comunidades enteras viven en miseria. Estaba viendo en el espíritu los palacios denominacionales erigidos en nombre de Jesús, mientras Cristo continúa sin tener dónde reclinar la cabeza. En capítulo 3, Pablo se vuelve aún más específico. Porque vendrán hombres que se llamarán pastores, pero serán mercenarios. Predicarán paz cuando hay guerra, sanidad cuando hay enfermedad, prosperidad cuando hay pobreza. Prometen con la boca lo que nunca podrán entregar con las manos, porque no conocen el poder de Dios, solo la seducción de las palabras. Este pasaje es profecía sobre teología de prosperidad. Pablo estaba viendo 2000 años hacia el futuro y describiendo exactamente los falsos profetas que dominarían el cristianismo moderno. Hombres que prometerían riqueza terrenal mientras empobrecerían las almas. Líderes que venderían esperanza falsa mientras robaban la verdadera esperanza del reino. Pero el pasaje más devastador está en capítulo 4. Y la mayor señal del fin de los tiempos será esta: cuando los que se dicen representantes de Cristo vivan exactamente como los príncipes de este mundo, cuando tengan palacios en vez de cruces, riquezas en vez de renuncia, adoración de hombres en vez de temor a Dios. Hermanos, Pablo estaba describiendo el Papa, estaba profetizando sobre cardenales, arzobispos y toda la jerarquía católica que viviría en lujo mientras predicaba pobreza. Estaba viendo los jets privados de televangelistas, las mansiones de pastores famosos, el culto a personalidad que transformaría siervos en celebridades. Y en capítulo 5, Pablo se vuelve personal. Porque yo mismo fui tentado por estos espíritus. Me ofrecieron honor, dinero, posición. Quisieron hacer de mí un fundador de denominación, un constructor de imperio, pero escogí las prisiones de Roma en vez de los palacios religiosos, porque es mejor morir en la voluntad de Dios que vivir en la gloria de los hombres. Esta confesión de Pablo revela que él mismo fue tentado con las mismas cosas que corrompen líderes hoy. Le ofrecieron exactamente lo que todo pastor famoso posee: reconocimiento, dinero, poder. Pero Pablo rechazó. Escogió sufrir en vez de reinar. Escogió la cruz en vez de la corona. Por eso esta carta fue escondida, porque contrasta la vida de Pablo con la vida de líderes que vinieron después, porque expone que los sucesores de Pablo vivieron exactamente lo opuesto de lo que él escogió. Ahora voy a revelar por qué esta carta fue deliberadamente removida del canon bíblico. ¿Por qué los concilios de la iglesia primitiva decidieron que estas palabras de Pablo eran demasiado peligrosas para el pueblo común? La verdad es que esta carta no fue perdida, fue confiscada, no desapareció por accidente, fue enterrada intencionalmente.
Los líderes eclesiásticos del siglo IV percibieron que las palabras de Pablo eran incompatibles con el imperio religioso que estaban construyendo. ¿Cómo podrían proclamarse sucesores de Pablo mientras vivían exactamente lo opuesto de lo que Pablo enseñó? ¿Cómo podrían reivindicar autoridad apostólica mientras Pablo denunciaba esa misma autoridad como demoníaca? En capítulo 6 de la Carta Perdida, Pablo escribe: «Cuidaos de los que os dirán que son mis sucesores, porque no dejé sucesores, dejé solo el ejemplo de Cristo crucificado. Todo hombre que reivindique mi autoridad estará mintiendo. Todo líder que use mi nombre para construir reino propio será maldecido». Estas palabras destruyen completamente el concepto de sucesión apostólica. Aniquilan la reivindicación católica de autoridad papal. Pablo explícitamente niega haber dejado cualquier persona para continuar su ministerio, como denominaciones afirman. Y en capítulo 7, Pablo profetiza sobre exactamente lo que pasaría, porque estos hombres tomarán mis cartas y las torcerán para justificar sus ambiciones. Citarán mis palabras para defender lo que condeno. Usarán mi nombre para promover lo que destruí, y el pueblo, no conociendo mi corazón, será engañado. Esta es profecía sobre cómo las cartas de Pablo serían mal interpretadas por los siglos siguientes. Pablo estaba viendo cómo sus epístolas serían usadas para justificar exactamente las prácticas que combatió, cómo versículos sobre liderazgo serían torcidos para crear jerarquías, cómo pasajes sobre contribución serían distorsionados para sostener lujo clerical. La verdad que el sistema oculta es que Pablo odiaba religión organizada, que veía denominaciones como anticristo, que consideraba jerarquías eclesiásticas como blasfemia contra la igualdad que Jesús estableció. En capítulo 8 es explícito: no planten iglesias, planten Cristo. No construyan denominaciones, construyan discípulos. No creen organizaciones, creen familias espirituales donde el mayor sea siervo de todos y nadie se llame padre, maestro o líder. Estas palabras destruyen completamente el modelo de iglesia que tenemos hoy. Pablo estaba ordenando exactamente lo opuesto de lo que vemos en cristianismo moderno. Nada de edificios suntuosos, nada de jerarquías, nada de títulos religiosos, nada de imperios denominacionales. ¿Y saben por qué los líderes primitivos escondieron esta carta? Porque exponía que estaban construyendo exactamente lo que Pablo condenó, que se estaban convirtiendo exactamente en lo que Pablo rechazó, que eran exactamente los lobos devoradores sobre los cuales Pablo los había advertido. Hermanos, llegó el momento donde no pueden fingir más que no saben la verdad, donde ya no se puede esconder detrás de ignorancia sobre lo que Pablo realmente enseñó. Tienen dos elecciones frente a ustedes. Estas elecciones van a determinar si son discípulos de Jesús o esclavos del sistema religioso. Primera elección: continuar financiando y apoyando el sistema que Pablo condenó. Continuar frecuentando denominaciones que Pablo llamó lobos devoradores. Continuar sosteniendo líderes que viven exactamente lo opuesto de lo que Pablo ejemplificó. Segunda elección: salir del sistema. Abandonar las denominaciones. Rechazar la jerarquía religiosa. Abrazar el cristianismo simple, despojado, radical que Pablo vivió y murió defendiendo. ¿Saben cuál es la diferencia entre estas elecciones? Una es cómoda, la otra es costosa. Una los mantiene en multitud religiosa, la otra los coloca en remanescente perseguido. Una les da aprobación denominacional, la otra les trae oposición sistemática. Hermano, si tu corazón fue incendiado por esta verdad, si ya no aguantas ser ganado del sistema religioso, suscríbete aquí en Cartas de Pablo.
No estamos aquí para agradarte, estamos aquí para liberarte, porque el valle de decisión no es sobre preferencias personales, no es sobre cuál denominación es mejor, es sobre obediencia, es sobre hacer lo que Pablo mandó en vez de lo que el sistema permite. En capítulo 9 de la carta perdida, Pablo da la orden final. Salid de ella, pueblo mío. No toquéis cosa inmunda. Separaos de los que transformaron el Evangelio en mercadería y la Iglesia en empresa, porque mayor condenación recibirán los que conocen la verdad, pero escogen la mentira por conveniencia. Pablo estaba citando Apocalipsis antes que Juan escribiera. Estaba ordenando separación completa del sistema religioso corrompido. Éxodo total de denominaciones prostituidas, revolución espiritual contra Babilonia eclesiástica. Y hermanos, esta orden no es sugerencia, es mandamiento apostólico. Pablo no estaba dando opciones, estaba dando órdenes. A ustedes obedecen la verdad que acaban de oír, o se vuelven cómplices del sistema que expone. El valle de decisión es donde religiosidad muere y discipulado nace. Es donde comodidad denominacional es crucificada y radicalidad cristiana resucita. Es donde paran de seguir hombres y comienzan a seguir exclusivamente a Jesús. La elección es de ustedes, pero define si son Pablo o Demas, si son del remanescente fiel o de multitud conformada, si son revolucionarios espirituales o esclavos religiosos. Y esta elección determina el destino eterno de ustedes. Hermanos, ahora quiero que vean el corazón de Pablo cuando escribió esta carta perdida, que sientan el dolor de él al ver el movimiento de Jesús siendo corrompido por los mismos espíritus que siempre corrompe todo lo que Dios establece. Pablo estaba al final de la vida, había plantado iglesias, formado discípulos, sufrido persecuciones, enfrentado prisiones. Y ahora, en la oscuridad de la cárcel romana, veía todo siendo destruido por los lobos que tanto trató de impedir. En capítulo 10, Pablo escribe con lágrimas: «Lloré 3 días y 3 noches cuando recibí noticias de Corinto. Los hermanos que conocieron Cristo en simplicidad ahora disputan títulos y posiciones. Los que fueron libertados de religión ahora crean nuevas formas de esclavitud espiritual». Pablo estaba viendo sus propias iglesias transformándose en las mismas sinagogas farisaicas que había combatido. Los convertidos que ganó para libertad ahora se esclavizaban a nuevos maestros humanos. La simplicidad del Evangelio estaba siendo complejizada por sed de poder religioso. Y en capítulo 11, Pablo se vuelve profético, porque veo en espíritu el futuro de esta obra. Hombres usarán mi nombre para oprimir los mismos que vine a libertar. Citarán mis palabras para justificar lujo que nunca poseí. Construirán imperios usando piedras que nunca coloqué. Pablo estaba teniendo visión de los 2000 años de cristianismo corrompido que vendrían después. Estaba viendo papas viviendo en palacios mientras predicaban sus epístolas sobre pobreza. Estaba viendo televangelistas volando en jets privados mientras citaban sus palabras sobre contentamiento. Estaba viendo denominaciones guerreando entre sí mientras usaban sus enseñanzas sobre unidad. En capítulo 12, Pablo hace su confesión más dolorosa. Y la culpa es mía, porque debería haber sido más claro, debería haber sido más directo. Debería haber prohibido explícitamente lo que solo desalenté. Debería haber quemado las semillas de religiosidad antes que germinaran en árboles de opresión. Hermanos, Pablo se estaba culpando por la futura corrupción del cristianismo. Estaba asumiendo responsabilidad por no haber sido suficientemente radical en sus otras cartas. Por eso esta carta perdida es tan directa, tan dura, tan confrontadora, porque Pablo estaba tratando de corregir lo que percibió que había dejado escapar.
Y en capítulo 13, Pablo revela su mayor arrepentimiento. Porque di lugar para que algunos se llamaran pastores cuando todos deberían ser ovejas de un solo pastor. Permití que algunos fueran llamados líderes, cuando Cristo dijo que todos deberíamos ser siervos. Tolerancia, que debería haber sido rigidez, se volvió permisividad que generó corrupción. La experiencia de Pablo en esta carta nos enseña que hasta apóstoles pueden arrepentirse de no haber sido suficientemente radicales. Que tolerancia con pequeños desvíos genera grandes apostasías. Que semillas de religiosidad, si no son arrancadas inmediatamente, crecen y se vuelven árboles de opresión. Pablo lloraba porque veía el futuro. Lloraba porque entendía que su obra sería pervertida. Lloraba porque sabía que sus propios hijos espirituales se volverían fariseos de nueva alianza. Ahora viene cirugía espiritual. La parte donde tomo las órdenes de Pablo en esta carta perdida y hago aplicación radical para sus vidas. Pablo da mandamientos específicos en capítulo 14 de esta carta que destruyen completamente el modelo de cristianismo que conocemos. Primer mandamiento: no sustentéis hombre alguno que viva mejor que vosotros a través del Evangelio. Pablo está prohibiendo que cristianos financien líderes que tienen estándar de vida superior al de congregación. Se acabó justificación para pastores ricos sostenidos por miembros pobres. Segundo mandamiento: no llaméis a nadie pastor, obispo, reverendo o cualquier título que eleve hombre sobre otro. Pablo está anulando toda jerarquía clerical. Ya no existe reverendo, pastor, obispo. Existe solo hermano. Tercer mandamiento: no construyáis casas para Dios cuando hay hombres sin casa. No compréis objetos sagrados cuando hay familias sin alimento. Pablo está condenando gastos suntuosos religiosos mientras hay necesidades humanas básicas no atendidas. Cuarto mandamiento: reuníos en casas como Cristo ordenó, no en templos como paganos acostumbran. Pablo está demoliendo el concepto de templos cristianos. Iglesia es familia que se encuentra en hogares, no organización que se reúne en edificios. ¿Quieren saber cómo vivir esto en práctica? Voy a decir exactamente cómo hacer. Financieramente. Paren de diezmar a denominaciones. Usen ese dinero para ayudar necesitados directamente. Sostengan viudas, huérfanos, necesitados, no palacios religiosos y salarios clericales exorbitantes. Relacionalmente, traten todos los cristianos como iguales. No den títulos especiales a nadie. No se inclinen ante autoridades religiosas. Jesús es el único maestro. Todos los demás son siervos como ustedes. Congregacionalmente, salgan de denominaciones. Encuéntrense en casas, compartan comidas, oren juntos, estudien escrituras sin jerarquía, sin programa, sin actuación, solo como familia espiritual. Misionalmente, prediquen Cristo, no iglesia. Hagan discípulos de Jesús, no miembros denominacionales. Planten relaciones, no organizaciones. El resultado será revolución espiritual total. Van a descubrir cristianismo que Pablo vivió. Van a experimentar libertad que Jesús ofreció. Van a volverse exactamente lo que sistema religioso más teme: cristianos libres. Pero tiene precio. Van a ser rechazados por denominaciones. Van a ser perseguidos por líderes religiosos. Van a ser acusados de rebeldía, división, sectarismo. Y van a agradecer a Dios por cada acusación, porque significará que están siguiendo a Pablo en vez de seguir lobos que lo comieron. Pablo termina capítulo 14 con esta promesa: y los que hagan así experimentarán poder que religión nunca proporcionó, libertad que denominación nunca ofreció, y unidad que organización nunca produjo. ¿Están dispuestos a pagar ese precio para tener esa promesa?
Padre Celestial, mira a estos tus hijos que fueron engañados por sistema que debería libertarlos, que fueron esclavizados por religión que debería emanciparlos, que fueron empobrecidos espiritualmente por los que deberían enriquecerlos. Señor, que las palabras perdidas de Pablo incendien corazones que me escuchan, que destruyan toda conformidad religiosa, que exploten toda aceptación denominacional. Dales valor, Padre, para salir de Egipto religioso como Israel salió de Egipto político, para atravesar mar rojo de separación, para enfrentar desierto de persecución hasta llegar a tierra prometida de libertad espiritual. Y que entiendan, Señor, que esta carta de Pablo no fue perdida por accidente, fue preservada por ti para este momento profético, para esta generación que necesita oír lo que líderes religiosos no quieren que oigan. Hermanos, tal vez esta sea la última vez que escuchen verdad sin filtrar sobre lo que Pablo realmente enseñó. La última oportunidad de elegir entre Pablo y sistema que lo persiguió, entre apóstol y lobos que denunció. Sistema religioso va a continuar citando Pablo para justificar lo que Pablo condenó. Denominaciones van a continuar usando su nombre para promover lo que destruyó. Líderes van a continuar reivindicando autoridad que Pablo negó haber dejado. Pero ustedes que oyeron sus palabras perdidas saben la verdad, saben que Pablo era enemigo de religión organizada, saben que consideraba denominaciones como anticristo, saben que veía jerarquías como blasfemia. Ahora es entre ustedes y Dios, entre ustedes y conciencia, entre ustedes y eternidad. Pablo está gritando desde cárcel romana: salid de ella, pueblo mío, no seáis partícipes de sus pecados, porque Dios juzgará Babilonia religiosa con mayor rigor que Babilonia política. Cartas de Pablo existe para revelar verdades que sistema esconde, para libertar cautivos que religión esclaviza, para formar revolucionarios que cambien mundo en vez de conformistas que acepten status quo. No estamos aquí para ser denominación mejor. Estamos aquí para acabar con denominaciones. No estamos aquí para reformar sistema. Estamos aquí para destruir sistema y retornar al cristianismo original. La carta perdida de Pablo los está llamando a casa. La cuestión es, ¿van a responder al llamado o van a continuar presos en religión que Pablo odiaba? La revolución espiritual comienza ahora, con ustedes. En este momento, la elección es de ustedes.